un engaño no tan sutil. Un engaño no tan sutil es el nombre del pequeño tema. Y vamos a leer un texto en Hebreos 11:3 que dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un engaño no tan sutil. Hay muchos engaños eh, no muy finos, por decirlo así, engaños. Algunos engaños son muy preparados y son muy inteligentes para engañar a la gente, y otros engaños que van en contra de Dios no están muy afinados, no están muy especial, así preparado como para engañar a la gente. Y ahora, eh, si nosotros creemos en lo que la gente dice, caeríamos en ese engaño, que caeríamos o caemos más bien en ese engaño sutil, porque pues ellos nos muestran pruebas. Por ejemplo, los científicos dicen, no, la evolución, venimos del mono y aquí tenemos pruebas, aquí que el ser humano apenas ya tiene millones de años, la Tierra tiene millones de años y pues los gobiernos apoyan la evolución, apoyan la ciencia. Entonces, claro, imagínese usted, supóngale usted que hay, por ejemplo, en México, no sé cuántos millones de habitantes hay en México, pero Guatemala tiene como alrededor de 18 millones, que por cierto yo soy guatemalteco. Y hay 18 millones de habitantes en Guatemala. Ahora, supóngale que hay 500,000 personas que no creen en la evolución, y hágale cuenta que hay 18 millones, o bueno, supóngale que hay 5 millones, por decirlo así. Hay 18 millones y supongamos que hay 5 millones de personas que no creen en Dios, o tal vez creen, pero creen más en la evolución que, que la creación bíblica. Entonces, eh, imagínense que el gobierno todo viene en contra de uno. Entonces, ¿dónde queda uno? ¿Dónde quedan los que creen en la creación bíblica? Imagínense 5 millones en contra y son gobernantes. Entonces, esto es lo difícil en la vida. Por eso es que a veces hay problemas en el mundo, hay persecución, porque unos no creen lo que otros creen, y pues como no es una doctrina muy sana, entonces lo primero que piensan es dañar a la otra persona, porque supuestamente ellos piensan que la otra persona está desprestigiando su creencia a través de la Biblia. Un engaño no tan sutil. Bueno, entonces ya leímos de que la diferencia de nosotros, que por fe, todos los apóstoles, y esto lo escribió Pablo, Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, por la palabra se hizo. En otras palabras, Dios dijo, sea la luz, y así fue la luz. Sean la lluvia, y hubo lluvia, por decirlo así. Y Dios dijo, sea el cielo, y hubo cielo. Dios dijo, haya noche y haya día, y así fue. Y así separa Dios. Y Dios dijo que se separe el mar, y se separa el mar. O sea, todo es a través de la palabra. De modo, dice, termino leyendo el versículo, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eh, no había nada, pero se hizo de lo que no se veía. O sea, Dios hizo las cosas de la nada. Ahora, dígame usted, ¿quién ha hecho algo de la nada? ¿Quién ser humano? Si llevamos millones de años de estar aquí, y si llevamos miles de años de estar aquí, como dice la Biblia, y los científicos dicen millones, entonces, ¿qué ha hecho el ser humano? ¿Qué cosa ha hecho sorprendente el ser humano que haya hecho de la nada? No, no han hecho nada. Se tienen que valer de las cosas que Dios hizo. Entonces, la diferencia entonces que nosotros creemos por fe. En un intento de destruir la singularidad de nuestra creación, el diablo ha introducido una falsificación no tan sutil,
La falsificación aceptada incluso por alguno de nosotros es la siguiente. Dios es la causa principal de la creación, pero le llevó largas horas hacer que haya vida. La evolución fue el proceso que usó. Este enfoque intentó armonizar los datos científicos con el relato del Génesis. Sostiene que los días de la creación son periodos largos e indefinidos y que la vida en la tierra tiene miles de millones de años. El relato bíblico es claro. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33:9 dice así, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Qué lindo versículo, Salmo 33:9. Por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El primer capítulo de Génesis afirma que Dios crió al mundo en 6 días literales de 24 horas y descansó en el séptimo. La estructura lingüística de Génesis 1 y 2 no permite ninguna otra concepción. Incluso los eruditos que no creen en la creación literal de 6 días reconocen que la intención del autor era enseñar la creación de 6 días. La palabra hebrea para el día en Génesis 1 es yom. A lo largo de la Biblia, cada vez que un número modifica la palabra yom como adjetivo, tercer día, primer día y demás, limita el periodo de tiempo de 24 horas. No hay una sola ocasión en la Biblia donde un número que modifica el sustantivo yom indique que un periodo indefinido, sin excepción, siempre es un periodo de 24 horas. Además, puntualmente, si Dios no crió el mundo en 6 días literales, pregunta, ¿qué importancia tiene el día de reposo sabático? ¿Por qué lo ordenaría Dios? No tendría absolutamente ningún sentido dejar el sábado como un legado eterno de una creación en una semana de 6 días, si éste nunca existió. Aceptar las largas edades de la creación es desafiar la necesidad misma del séptimo día. También plantea serias dudas con respecto a la integridad de las escrituras. Al atacar el sábado, Satanás desafía la esencia misma de la autoridad de Dios y que podría ser más eficaz para destruir el monumento conmemorativo de la creación en 6 días que negar la realidad de la creación en 6 días. No es de extrañar que tantas personas, incluso cristianos, ignoren el día de reposo sabático que trampa para el engaño final. Vamos a leer rápido aquí unos párrafos de la escritora White. Dios habló y sus palabras crearon sus obras en el mundo natural. La creación de Dios no es sino un depósito de recursos dispuesto para que el que los emplee instantáneamente a su voluntad. Amor infinito, cuán grande es. Dios hizo el mundo para agradar al cielo, el cielo. Desea una familia más grande de seres inteligentes creados. Todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios y fue el propósito del Creador que ellos poblaran la tierra. El ciclo semanal de 7 días literales, 6 para el trabajo y el séptimo para el descanso, que ha sido preservado y transmitido a través de la historia de la Biblia. Se originó en la gran realidad de los 7 días primeros. Comentario de la señora White, tomo 1, página 1095. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33, 6, 9. Las Sagradas Escrituras no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguen desde entonces.
Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador y al terminar la narración de la primera semana se dice, Génesis 2:4, por esto no implica. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Por esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 103. Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten la fábula de los incrédulos, pues así puede oscurecer la ley de Dios muy clara en sí misma y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque éste señala tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales y en abierta oposición a las verdades consignadas en las Sagradas Escrituras. El razonamiento humano es aceptado aún por personas que se dicen cristianas. Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que estas son tan oscuras que no las podemos emprender. No obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente la suposición de los geólogos, que están en contradicción con el relato de Moisés. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, cuán lógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que Él no ha revelado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Deuteronomio 29:29. Capítulo 29, versículo 29. Nunca reveló Dios el hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 104. Queridos amigos, el nombre del pequeño tema fue un engaño no tan sutil. Existen muchos engaños, pero aún así Dios triunfa. Existen muchas personas que aún están alterando la Biblia. Por ejemplo, no solamente del sábado, sino también, si usted se da cuenta, hay muchas alteraciones dentro de la Biblia últimamente. Por ejemplo, también la institución gay o LGTB, también ellos también están empujando para que las Biblias no diga homosexual, pero que diga otra cosa. Entonces, como tienen mucha fuerza, entonces sociedad bíblicas y otras instituciones van a tener que obedecer y quitar de la Biblia cosas que cada institución nace, cada institución, quitar de la Biblia las cosas que los acusan a ellos para que no sigan siendo acusados. Entonces, ahora la Biblia se está alterando demasiado. Lo están alterando, lo están descomponiendo, están quitándole cosas y pues, pero a pesar de todo eso, está el Espíritu Santo para mostrarle al verdadero cristiano la realidad. Así que no estamos solos. Tenemos un Padre, tenemos un Hijo, un Espíritu Santo. Queridos amigos, gracias por venir al canal. Por favor, tengan ustedes un buen día, una buena tarde donde estén. Suscríbanse y por favor miren los videos. Hasta pronto.